Muy bien, el criterio lo que dice es lo siguiente. Vamos a tomar f, ¿sí?, de a incluido en R y a valores en R, ¿sí?, derivable, y un punto A perteneciente a A, ¿sí? Muy bien. Si tenemos f' de A es igual a 0 y además existe f segunda de A, o sea, la función tiene que ser dos veces derivable en A, ¿sí? Y acá vamos a dividir esto en dos partes. Primera parte, f segunda de A es mayor que 0, entonces el punto A, f de A es un mínimo relativo, ¿sí?, obviamente, relativo de f. Y la segunda parte es muy similar. F segunda de A menor que 0, entonces A, f de A es un máximo relativo de f. Esto es lo que me dice el criterio del signo de la derivada segunda. Yo a continuación voy a mostrar una demostración de este criterio, ¿sí? Si les interesa la demostración, por supuesto, las invito a que la sigan. Es una demostración muy sencilla que utiliza todos los conocimientos que venimos haciendo, así que está bueno como para también reforzar un poco los conceptos que veníamos haciendo. Si no les interesa la derivada, perdón, la demostración, pueden directamente pasar a la próxima clase en donde vamos a empezar a mirar ejemplos de este criterio. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la demostración de este criterio. Muy bien. Lo que tenemos nosotros acá es que la función es derivable, pero además de ser derivable existe la derivada segunda, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que f segunda de a es por definición de derivadas el límite para x tendiendo a de f' de x menos f' de a sobre x menos a. Recordemos que la función f es derivable, así que f' de x está definida en todos los puntos del abierto A, ¿sí? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es demostrar primero la primera parte. Entonces, si demostramos la primera parte, lo que tenemos es que este límite va a ser menor que 0, ¿está bien? Pero, ¿sí?, lo que también tenemos es que f' de A es igual a 0. Eso lo podemos utilizar acá. Entonces, por hipótesis, esto es por la definición de derivada, ¿no es cierto? Esto es definición de derivada segunda, ¿sí? Pero por hipótesis f' de A es igual a 0, ¿se ve? Así que esto sería lo mismo que el límite para x tendiendo a de f' de x sobre x menos a. Muy bien. Entonces, a esto lo voy a llamar L para no escribir tanto, ¿sí? Entonces, en el primer caso tenemos que L, que sería la derivada segunda de A, ¿sí?, es mayor que 0, ¿sí? Muy bien. Entonces, por un teorema de límites, que es el mismo teorema que utilizamos en el primer teorema de esta serie de teoremas, ¿sí?, hay un teorema de límites que me dice que si el límite es positivo en un punto, entonces en un entorno reducido de ese punto, esta función, o sea, la función que está dentro de ese límite, tiene el mismo signo, ¿sí? Entonces, por un teorema de límites, ¿sí?, por teorema de límites, existe, ¿sí?, un entorno reducido de A en donde f' de x sobre x menos a es mayor que 0, ¿sí? Y vamos a tratar de entender esto que ocurre, ¿sí? A ver, tenemos un entorno reducido de A, en donde toda esta expresión, para todos los x de esta expresión, todos los x que están acá, ¿sí?,
perdón, para todos los x de este entorno reducido, ¿sí? Ocurre lo siguiente, ¿sí? Ocurre esto de acá, que f' de x sobre x menos a es mayor que 0. Bien, lo que vamos a hacer es tomar dos opciones, ¿no es cierto? La primera opción va a ser tomar un x acá, en la parte izquierda de A, ¿sí? Entonces voy a ponerlo ahí con amarillo. Entonces vamos a poner, si x es menor que A, ¿sí? Obviamente x menos A es menor que 0, ¿sí? Porque, bueno, es evidente esto. Ahora, si x menos a es menor que 0 y toda esta expresión es mayor que 0, entonces f' de x, ¿sí? Tiene que ser mayor que 0, ¿no? No, perdón, no, tiene que ser menor que 0, no me sé la regla de los signos, ¿sí? Es decir, si esto es negativo y todo el resultado es positivo, esto tiene que ser negativo. Menos dividido menos es más, ¿sí? Ahora, nosotros demostramos, ¿sí? Nosotros demostramos hace un ratito nada más en el criterio de la derivada primera, que si la derivada primera es negativa en todo un intervalo, en este caso el intervalo vendría a ser esta parte de acá, porque yo tomé un x arbitrario, pero con la única condición que fuera menor que a, ¿sí? Entonces acá f es estrictamente creciente, ¿sí? Es estrictamente creciente. ¿En dónde? En este pedacito que está acá, ¿sí? Es decir, en el entorno reducido, pero de la parte izquierda, ¿sí? Yo lo voy a poner esto así, para guiarme, ¿sí? Acá, ¿no es cierto? Podríamos decir que es estrictamente creciente en a menos delta a, ¿no es cierto? Previamente tendríamos que decir que el entorno reducido de A, ¿sí? Este entorno reducido de A lo estamos llamando A menos delta, A más delta, ¿sí? Pero solamente por una cuestión formal, ¿sí? No hace a la demostración, ¿sí? Así que si esto no quedó claro, con que quede que es estrictamente creciente de este lado, alcanza, ¿sí? Noten que el valor de x que yo tomé está dentro de ese entorno reducido que ya existía por el teorema de límites, pero la toma de ese x es arbitraria, lo único que lo tomé a la izquierda de A. Vamos a tomar ahora un punto x, pero ¿dónde? A la derecha de A exactamente, ¿sí? Entonces vamos a tomar un punto x a la derecha de A. Entonces vamos a escribir, a ver, si x es mayor que a, el razonamiento es muy parecido, ¿sí? Tenemos que x menos a va a ser entonces mayor que 0. Entonces f' de x va a ser, de nuevo por regla de signos, más dividido más, tiene que darme más, va a ser mayor que 0, con lo cual f va a ser estrictamente creciente en este intervalo. En A más delta. Muy bien. Acá me equivoqué, pero Dios, vamos a corregirlo. Lo que digo es que es estrictamente decreciente, porque es menor que 0. Es lo que dice el criterio, ¿sí? F' de x menor que 0, estrictamente decreciente, ¿sí? Ahí vamos. Y ahora sí, una vez corregido ese error, ¿sí? Acá es estrictamente creciente. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasó? Si nosotros tenemos que antes de A la función es decreciente y luego de A la función es creciente, quiere decir que A, ¿sí?, representa, o en A hay un mínimo de la función. Y ahí es donde llegamos a la tesis 1 de este teorema, ¿sí? Por lo tanto, por estas dos cuestiones, podemos deducir que que A f de A es un mínimo relativo de la función. ¿Está bien? Es justamente la definición de mínimo relativo. ¿Sí? Muy bien. Así es que hemos demostrado la parte 1. ¿Sí? La parte 2 se demuestra exactamente igual. Entonces yo la voy a dejar para que ustedes la hagan, la voy a hacer a continuación, pero mi sugerencia es que pausen el video y traten de escribir la parte 2, ¿sí?, que es exactamente lo mismo que aparece acá, ¿sí? Mientras tanto, yo lo que voy a hacer es borrar estas condiciones y estos dibujitos que hicimos acá,
¿sí? Para pasar a la escritura de la demostración de la parte 2, ¿sí? Que yo invito a que ustedes la hagan por su cuenta. Bueno, vamos a hacer la parte 2. Parte 2. Entonces acá, en la parte 2, lo que tenemos es que L es menor que 0. L es menor que 0. Por lo tanto, mismo procedimiento. Por teorema de límites existe un entorno reducido de A, que llamo A menos delta más delta, en donde f' de x sobre x menos A es menor que 0. Y me hago mi dibujito. Entonces acá tenemos A, ¿no? A menos delta, A más delta, ¿sí? Y toda esta expresión, para todos los x de toda esta expresión, pasa lo siguiente. Bueno, y ahora lo que tendríamos que hacer es ir cambiando un poquito las conclusiones, ¿no? Si x es menor que a, entonces x menos a es menor que 0, con lo cual, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? Lo que tendríamos, acá vamos a borrar esto de acá también, lo que tendríamos es que f' de x va a tener que ser mayor que 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resultado me da menor que 0, como vemos acá, ¿no? Y si lo de abajo es menor que 0, la regla de signos es más dividido menos da menos. Así que f' de x va a tener que ser mayor que 0. Eso me quiere decir que f es estrictamente creciente en ese intervalo. O sea que en todos los lugares de acá, la función es creciente, estrictamente creciente. Y de la misma manera, si x es mayor que a, o sea, si tomo un x de este lado, x menos a va a ser mayor que 0, y para que esto dé negativo, ¿sí? Voy a necesitar que f' de x sea menor que 0, por regla de signos, menos dividido más, menos. Ahí en ese caso, f es estrictamente decreciente en toda esta parte de acá. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir entonces que en A tiene que haber un máximo, porque la función sube y luego baja. O sea que a f de A es un máximo relativo de esta función. Muy bien. Bueno, de esta manera es que terminamos la demostración de este criterio. En la próxima clase vamos a pasar a ejemplificar.